¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió el Estado, la política? ¿Sí te lo has preguntado? ¿No te lo has preguntado? Acomódate de cualquier manera, acomódate bien porque te voy a contar la historia de cómo surgió ese monstruo y se puso en marcha uno de los negocios más jugosos que se han creado. No te preocupes, trataré de no extenderme, pero presta mucha atención. En un valle lejano, aislado, vivía una tranquila comunidad. No eran ricos, pero tenían lo necesario, lo suficiente para sostenerse. Cultivaban la tierra, criaban animales y comerciaban entre ellos. No existían leyes escritas propiamente ni autoridades formales, pero sí había reglas conocidas por todos y que, sobre todo, todos entendían muy bien. Cada quien respetaba lo del otro, lo ajeno, no por miedo a ser castigado, sino porque sabía que su propia estabilidad dependía de que los demás hicieran lo mismo con él. Durante mucho tiempo este equilibrio fue suficiente hasta el día que llegaron los saqueadores, los ladrones. Estos bandidos no eran muchos, pero sí estaban organizados y sobre todo bien armados. Entraban ahí al valle sin previo aviso, tomaban lo que les daba la gana, lo que querían y se marchaba antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar. Al principio fue una vez, un episodio aislado, luego volvió a suceder y después otra vez y muchas veces más. Cada incursión de los bandidos dejaba a esta comunidad más débil. Tenían menos alimentos, menos herramientas, menos capacidad para resistir el siguiente ataque. Los habitantes, por supuesto, intentaron defenderse de mil formas, pero no eran violentos, no tenían la experiencia ni la coordinación que se requería en estos casos. Cada intento los dejaba en peor situación y con el tiempo el miedo empezó a formar parte de la vida diaria de estas personas y entonces en medio de esta incertidumbre, de este miedo, apareció otro grupo. También venían armados, también podían haber tomado lo que quisieran, pero no lo hicieron. Su líder, su jefe, pidió hablar con los con los líderes de esa comunidad en el valle y les hizo una propuesta directa y sin rodeos. Les dijo que conocía a los saqueadores y que podía enfrentarlos y mantenerlos alejados y a raya. Y a cambio pidió algo muy concreto, que le entregaran una décima parte de todo lo que la comunidad produjera. Lo presentó como un intercambio de intereses. Ellos ofrecían protección constante, vigilancia y respuesta inmediata ante cualquier amenaza. Y la comunidad a cambio le entregaría esa parte fija de lo que produjera, no como un acto de coerción, sino como un acuerdo legítimo entre ambas partes. La decisión no fue fácil seguramente, pero en realidad no había muchas alternativas. Seguir como estaba significaba pérdidas impredecibles y posiblemente alguna vez serían pérdidas totales. Y aceptar la propuesta de estos bandidos implicaba una pérdida constante, pero controlada. Eligieron entonces lo segundo. Cuando los saqueadores regresaron, encontraron la resistencia esperada, hubo enfrentamientos, algunos murieron, los demás huyeron, se retiraron y durante un tiempo no volvieron. ¿Qué pasó después? Aquel valle no se volvió de la noche a la mañana un paraíso, pero la gente vivía más tranquila que antes, porque ahora podían trabajar con menos miedo, incluso ya sin miedo, planificar, reconstruir lo perdido. El grupo armado cumplía bien su parte del acuerdo y a cambio recogía puntualmente su 10%. En ese momento el arreglo estaba claro, parecía claro. Protección a cambio de bienes, a cambio de recursos. Con el tiempo
Sin embargo, ese grupo dejó de ser simplemente un grupo de hombres armados dedicados a proteger a la comunidad, porque se dieron cuenta que el negocito daba para mucho más y comenzaron a inmiscuirse, a meterse en otros asuntos donde no los habían llamado. Se organizaron mejor, establecieron normas internas dentro de la comunidad y empezaron a definir con más precisión quién debía pagar, cómo debía pagar, cuánto debía pagar y cuándo. Comenzaron a intervenir en las disputas entre los propios habitantes. Si alguien no cumplía un acuerdo, ellos decidían qué hacer con ese alguien, o sea que impartían la justicia. Si surgía un conflicto, las personas tenían que ir con ellos, a acudir con ellos para resolver ese conflicto. Poco a poco dejaron de ser solo protectores y empezaron a ocuparse de estos otros asuntos que hasta ese momento la gente de esa comunidad resolvía entre ellos sin mayor problema. Y entonces lo que al principio había sido un acuerdo muy concreto se transformó en autoridad. Y esa estructura no tardó en expandirse y con cada nueva función que se adjudicaba, el acuerdo original cambiaba y se quedaba olvidado allá en el pasado. El 10%, por supuesto, dejó de ser suficiente. Se necesitaban más recursos, decían ellos, para sostener aquel orden, para mantener la vigilancia, para administrar los nuevos asuntos que ahora también estaban bajo el control de ellos. La proporción de lo que el pueblo debía entregar aumentó, no de golpe, sino poquito a poquito para, ya sabes, para que no duela tanto. Lo suficiente para que cada cambio pareciera justificado, pero no lo bastante como para que pudiera pasar desapercibido e ignorarse. Lo importante no era solo el aumento, sino cómo se producía. Y poco a poco la gente de allá se dio cuenta de que aquello ya no era una negociación entre partes iguales como fue al principio. El grupo armado, precisamente por estar armado, controlaba la fuerza, tenía las armas, la organización y la capacidad de imponer sus decisiones. Los habitantes, en cambio, dependían de esa misma estructura para su seguridad. Oponerse no era simplemente ir y romper el acuerdo inicial, implicaba ahora enfrentarse a quienes tenían el poder de hacerlo cumplir con las armas. La expansión de funciones no ocurrió porque todos lo solicitaran o lo pidieran, ocurrió porque ellos podían llevarlo a cabo. Tenían con qué imponerse. Con el tiempo, la diferencia entre un acuerdo voluntario y una obligación se volvió cada vez más difusa. Lo que había comenzado como aquel intercambio clarísimo, empezó a percibirse como algo ya inevitable. El margen que tenía la gente para cuestionar aquello desapareció, no necesariamente porque de repente todos estuvieran convencidos y de acuerdo con lo que estaba pasando, sino porque ya no había una alternativa real para cambiar las cosas. Fue entonces cuando el líder de aquel grupo armado se le prendió el foco y dio el siguiente paso. Convocó a toda la comunidad y les explicó que para poder garantizar la continuidad de aquel orden que habían conseguido, que habían logrado, y para evitar futuras incertidumbres, era necesario formalizar su posición, la de él, dentro de la comunidad. No habló nunca de dominación, sino de estabilidad. No habló de poder, sino de responsabilidad. En una ceremonia que mezclaba las tradiciones de aquella comunidad, simbolismos y por supuesto la aceptación, se proclamó a sí mismo nada más y nada menos que como rey soberano. Nadie lo eligió en el sentido original de la palabra, pero ciertamente tampoco hubo ninguna oposición efectiva. A partir de ese momento, lo que empezó como aquel acuerdo basado en el intercambio pasó a presentarse
como una autoridad ahora sí legítima. Las contribuciones dejaron de verse como parte de un trato, cambiaron de nombre y comenzaron a llamarse impuestos. Las decisiones ya no se discutían como antes, se obedecían y punto. El grupo que llegó para ofrecer seguridad a cambio de un razonable 10% de los bienes de aquella comunidad dejó de ser lo que era y se convirtió exactamente en una institución. El líder dejó de ser un protector y se convirtió en la autoridad, en el rey, ni más ni menos. El valle era en ese momento más seguro que antes, eso era cierto, pero también lo era otra cosa. Quienes ofrecían protección eran los mismos que definían las reglas, fijaban las condiciones y decidían cuánto debía entregarse. El problema original no había desaparecido del todo, solo había cambiado de forma. Esta breve alegoría que te he contado, aunque suena quizás como podría sonar un cuento infantil, no es un cuento. Con esta historia te estoy describiendo, por supuesto, a grandísimos rasgos, cómo creen muchos estudiosos del tema que el Estado pudo haber aparecido en la vida nuestra, en la vida de los seres humanos. El Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se calcula que lleva en la Tierra unos 250.000, 300.000 años. Y durante casi todo ese tiempo, no existió nada parecido a un Estado. Nada de estructuras gigantes dominando a todos, nada de burocracia, nada que tenga que ver con el derecho de unos de mandar sobre otros. Pero en algún punto de la historia todo se tuerce, todo empieza a cambiar. Hace entre 5.000 y 10.000 años, el ser humano dejó de moverse de un lugar a otro porque descubrió la agricultura. Entonces se asienta en un lugar, se queda a vivir ahí y se hace sedentario. Esto nos lo han contado en la escuela desde chiquito. Y empieza a producir más de lo que realmente necesita para sobrevivir en su día a día. Y por primera vez aparece algo nuevo en la historia, el excedente. O sea, una parte de la producción que no se consume, entonces sobra y por lo tanto se guarda, y eso que se guarda es riqueza acumulada. Que haya ese excedente fue una muy buena noticia para la humanidad, pero ahí aparece otro problema, porque ya no se trata de una comunidad que apenas le alcanza para sobrevivir, ahora ya posee riqueza, tiene algo que puede ser ambicionado, deseado y por supuesto también tomado por la fuerza por otros. O sea, me refiero a ese excedente de la producción. Y entonces es cuando aparece el grupo armado de bandidos, como te conté en la alegoría al principio del programa. Estos tipos no son de ninguna manera parte de la comunidad, no vienen a integrarse a la comunidad, no vienen a hacer nuevos amigos, vienen a llevarse lo que puedan. Saquean, destruyen y se van. Eso es lo que el economista Mancur Olson llamaría un bandido nómada. O sea, el bandido que llega, roba y adiós, se va. Pero aquí viene el giro interesante. Ese mismo grupo de bandidos se da cuenta de algo. Si se dedican a saquear todo el tiempo, la próxima vez que saqueen habrá menos que robar. Y cada vez habrá menos. Pero si en lugar de destruirlo todo, se quedan, controlan a las personas, controlan el territorio y toman solo una parte de la riqueza de esas personas, entonces simplemente ganarían más. Y aquí sucede una transformación silenciosa, pero muy brutal.
El bandido deja de ser nómada y, según la misma idea de Olson, se vuelve estacionario. Y como en la alegoría que te conté, ya no llega para arrasar e irse. Ahora se queda, ahora organiza, ahora protege, y esto sigue. Esto que voy a decir ahora puede sonar fuerte, pero tiene todo el sentido del mundo cuando te lo piensas con calma. El poder político, desde que el primer ser humano decidió mandar y controlar a otro ser humano, creó esencialmente un business, un negocio, pero ojo, no cualquier negocio, sino uno de los más lucrativos y sobre todo uno de los negocios más resistentes a las inclemencias de todo tipo, a las inclemencias del tiempo y a las inclemencias sociales, todas las que han existido. Ha sobrevivido a todo. Piénsalo de esta manera, piénsalo de esta forma. Y esta es una idea de este sociólogo y economista alemán, Oppenheimer, Franz Oppenheimer. Él decía que básicamente los seres humanos tenemos dos formas, dos caminos para conseguir nuestro sustento, lo que necesitamos para vivir. El primer camino es el camino del esfuerzo. Trabajar, producir, comerciar, generar riqueza, ya sabes, con nuestro propio lomo, con nuestras manos, con nuestro ingenio. Este es el camino que sigue casi todo el mundo. El segundo camino es mucho más corto, pero tremendamente oscuro. Quitarle a otros. Se trata de quitarle a otros lo que ellos ya produjeron. Ahí no hay que sudar, ni levantarse temprano. Así de simple y así de fácil, sin adornos. Entonces, como puedes ver, desde tiempos muy remotos hubo gente que decidió de manera muy consciente que la segunda opción, el caminito de quedarse con lo ajeno, era mucho más viable y rentable que la otra forma en la que había que trabajar y sudar. Aquellos bandidos que llegaron a aquella comunidad para saquearla, con el paso de miles de años, se fueron transformando, se fueron sofisticando, se fueron refinando, se fueron limando, pero nunca dejaron de ser los mismos ladrones, y ciertamente no se dedicaron a ser simples ladrones que actúan en la oscuridad. Nada de eso. Fueron mucho más listos, mucho más inteligentes. Decidieron construir un sistema completo que les permitiera quedarse con el trabajo ajeno de manera legal, organizada. Y lo más increíble de todo, con el visto bueno de los propios perjudicados, o sea, con el visto bueno de casi toda la sociedad. A ese montaje, a esa estructura, le pusimos el nombre de política. Suena provocador, lo sé. Puede que hasta choque un poco, pero si te quitas los lentes que nos pusieron en la escuela primaria y analizas la realidad sin anestesia, la realidad que está frente a nuestros ojos, es difícil llegar a una conclusión diferente. Cualquier persona que decide vivir de la política está eligiendo, por definición, vivir del dinero que otros producen, de las riquezas que otros producen. Y esto no es un ataque personal ni nada de eso. Y aplica incluso para el político más honesto y lleno de buenas intenciones que tú te puedas imaginar, si es que existe alguno así, pero pensemos que sí, que hay algún político así. Pues aunque ese político esté decidido sinceramente a cambiar el mundo para el bien de todos, su sueldo, el sueldo de sus asesores y sus campañas políticas salen del bolsillo de la gente que se levanta temprano a trabajar de verdad, a trabajar en serio. Y desde ahí su honradez ya está manchada. Así que no hay forma de ser político y no robar. Y robar es robar, aunque sea con buenas intenciones.
Si entendemos esto, la historia del poder político deja de ser ese cuento aburrido que nos hacen, que nos cuentan en las clases de historia, en la escuela primaria, secundaria, sobre fechas y batallas, revoluciones, y se vuelve mucho más claro. No es de ninguna manera la crónica de grandes héroes que construyeron civilizaciones pensando en el bien común. Más bien es la historia de cómo un negocio fue creciendo, fue mutando, fue adaptándose a nuevas condiciones y volviéndose cada vez más sofisticado a lo largo de los milenios. Este negocio nunca nació jamás de un apretón de manos entre personas razonables que buscaban organizarse para beneficio mutuo. Este famoso contrato social que se sacó de la manga el tristemente célebre Rousseau, del que muchos hablan, nunca existió ese contrato ni nada parecido en la vida real. Nadie nos preguntó si queríamos firmar ningún tipo de contrato. Lo que hubo siempre fue un grupo pequeño, muy bien organizado y armado, imponiendo sus reglas sobre la inmensa mayoría, por la fuerza, por supuesto. Lo que hace que este negocio sea tan rentable es su naturaleza parasitaria. Un parásito inteligente no mata, por supuesto, a su huésped, porque se quedaría sin el sustento. En la política, esto se traduce en la cotidiana presión fiscal, que nunca llega a ser total, pero ahí está, y combinada con un laberinto legal que hace que sea imposible vivir fuera del sistema. El político se convierte en un socio forzoso, lo quieras o no, de cualquier negocio, de cada salario y de cada sueño que puedas tener de vivir mejor, llevándose una tajada sin haber arriesgado un solo centavo, sin haber sudado una sola gota. Entonces, fíjate bien, el negocio de la política es probablemente el único negocio que no tiene pérdida, jamás las tiene. ¿Por qué no las tiene? Porque el dinero, el billete que invierte el político en hacer las cosas que hace, no lo produce él, no era de él. Y si algo sale mal, por lo mismo, esa pérdida no le duele nada en absoluto. A fin de cuentas, él seguirá saqueando y con lo que entre, repone lo que se perdió y todos contentos. Para perpetuar esta estafa, los bandidos sofisticaron su lenguaje y todo lo demás. Ya no usan ni la espada ni la bayoneta para coaccionar. No la usan de forma constante. Ahora usan el presupuesto. También son expertos en dividirnos para enfrentarnos por cualquier estupidez, para que nos peleemos por las migajas que caen de la mesa estatal mientras ellos se tragan el banquete completo. Prometen puentes donde no hay ríos y prometen salud donde ellos mismos están inyectando su veneno regulatorio. La política es, sin más vueltas, la gestión profesional de la envidia y de la dependencia. Te quitan 10 para devolverte 1 y esperan que les des las gracias, que les agradezcan por la ayuda social. El bandido moderno ha logrado algo que el bandido nómada aquel ni siquiera le pasó por la mente, ni siquiera lo soñó. Que el saqueo, el robo, sea invisible a través de la inflación, de la deuda pública, que pagarán tus nietos, por cierto, y de impuestos ocultos en cada producto, en cada cosa que compra, va un impuesto. El Estado extrae la energía vital de la sociedad de forma constante y silenciosa. Es un negocio redondo, donde las pérdidas se socializan entre los que producen y las ganancias se privatizan entre la élite política y sus amiguitos. No hay quiebra posible para ellos, porque si el dinero se llega a acabar, simplemente pueden usar la fuerza para confiscar más o simplemente imprimen esos papeles de colores que llaman billetes que cada vez
valen menos. Al final del día, la política es el refugio de aquellos que carecen de la capacidad para trabajar, para servir al prójimo mediante el trabajo real, el intercambio voluntario. Es el mecanismo mediante el cual el inepto se vuelve jefe y el saqueador se vuelve honorable. Han convertido el robo en derecho y a la servidumbre la han convertido en patriotismo. La estructura es tan robusta que cambiar de gobernante es, la mayoría de las veces, simplemente cambiar de parásito. El color de la banderita o el nombre del partido pueden variar, pueden cambiar, pero la boca que succiona el fruto de tu trabajo es la misma, sigue siendo la misma. Bajo sus múltiples disfraces, y vaya que tiene disfraces, el Estado sigue siendo aquel grupito armado que llegó al valle, solo que ahora, en lugar de vestir con pieles y traer garrotes, visten con trajes italianos, franceses, y hablan de justicia social. La realidad es cruda. Mientras existan hombres con poder sobre el resto, la política seguirá siendo el negocio más rentable del mundo, financiado por el sudor, por las lágrimas y por la sangre incluso de quienes realmente sostienen el mundo sobre sus hombros, los trabajadores, los empresarios. El valle aquel nunca dejó de ser saqueado, simplemente aprendimos por la fuerza a llamar orden al robo y le llamamos líder al bandido. Entonces, en este punto debería quedarnos claro que el Estado es un business y los políticos, sin importar si son de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo o de donde sea, son sus mafiosos operadores. Así que ya sabes, nadie entra en la política por amor a ti, por amor al prójimo, ni por hacer el bien común, ni por patriotismo. Nada de eso. Se entra en la política buscando vivir sin trabajar, vivir del robo legalizado y sostenido sin producir nada. Y con suerte, hasta se puede terminar con una estatua en alguna plaza o en algún parquecito por ahí. Por cierto, ¿tú conoces a alguna persona honesta que quiera o desee, que tenga la vocación de ser político? Yo nunca he conocido a nadie. Si tú sí, cuéntamelo en los comentarios. Y si tú no, también cuéntame. Si estás aquí todavía es porque te interesan este tipo de temas. Aquí te dejo este otro video y ya después me cuentas qué te pareció en los comentarios. Nos vemos en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.